El final feliz de un horrendo caso. El silencio del bosque. La bicicleta abandonada de Charlotte Sena. Imagina un lugar diseñado para la felicidad, un parque estatal en el otoño de Nueva York, donde el aire huele a hojas secas y tierra húmeda, donde las risas de las familias se mezclan con el crujir de las ramas bajo las botas. Un escenario perfecto para recuerdos que deberían durar toda la vida. Ahora, imagina que en ese mismo lugar, en el lapso de unos pocos minutos, todo se desvanece. El mundo se reduce al aullido lejano de una sirena, al brillo de las linternas recortando figuras fantasmas entre los árboles, y al vacío insondable que deja una bicicleta tirada en el camino, sin su dueña. Esto no es el prólogo de una película de terror. Es la realidad que vivió la familia Sena un sábado por la tarde de septiembre, una realidad que desencadenó una de las búsquedas más intensas y angustiosas que se recuerden en el estado, y que nos lleva a una pregunta aterradora. ¿Cómo puede una niña desaparecer sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos ante la mirada de decenas de campistas? Advertencia. El siguiente contenido narra eventos reales de secuestro y contiene descripciones que pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Se recomienda discreción. La finalidad de esta narrativa es informativa y busca destacar el trabajo de las fuerzas del orden y la importancia de la vigilancia comunitaria. La tarde del sábado 30 de septiembre en el Parque Estatal Morrow Lake, a unas 35 millas al norte de Albany, tenía el ritmo tranquilo y predecible de un fin de semana familiar de campamento. Entre las familias que disfrutaban de los últimos cálidos del otoño estaban los Sena. Charlotte, una niña de 9 años, llena de la energía y la curiosidad propias de su edad, estaba en su elemento. Había estado paseando en bicicleta por el circuito cerrado al tráfico del campamento, un lugar considerado tan seguro que los padres permitían a los niños cierta libertad para explorar entre las tiendas de campaña. Era un microcosmos de confianza, un pequeño mundo donde los peligros parecían abstractos y lejanos. Alrededor de las 6:15 de la tarde, con la luz comenzando a teñirse de tonos dorados y largas sombras, Charlotte le pidió permiso a sus padres para dar una última vuelta, sola en su bici. Quería despedirse del circuito, exprimir hasta el último minuto de aventura antes de que cayera la noche. Sus padres, Tricia y David Sena, accedieron. Era un trayecto que ella ya había hecho antes, un circuito conocido, un espacio comunitario. Minutos después de verla pedalear, la normalidad se quebró. Cuando Charlotte no regresó en el tiempo esperado, una ligera punzada de inquietud los llevó a buscarla. Lo que encontraron, pocos minutos después de las 6:30 p.m., heló la sangre en sus venas. La bicicleta de Charlotte, abandonada en medio del camino, sin señal de lucha, sin grito que hubiera alertado a nadie, solo el silencio y el objeto, mudo e inerte, que debería haber estado con su dueña. El pánico, instantáneo y absoluto, se apoderó de ellos. A las 6:47 p.m., la madre de Charlotte, Tricia, marcaba el 911 con manos temblorosas. Su llamada activó una máquina de respuesta inmediata que se puso en marcha con una velocidad y una escala abrumadoras. En cuestión de minutos, los primeros agentes de la Policía Estatal de Nueva York y los guardabosques del parque estaban en el lugar. Pronto, lo que comenzó como una búsqueda de un niño perdido se transformó, por instinto y experiencia, en algo mucho más siniestro. La bicicleta abandonada de esa manera, en un circuito corto y familiar, no encajaba con la idea de una niña simplemente desorientada. Las autoridades, escuchando los detalles y evaluando la escena, llegaron rápidamente a una conclusión horrible. Charlotte Sena había sido secuestrada. A partir de ese momento, el parque se transformó. La tranquilidad del atardecer fue barrida por el zumbido de los drones, el ruido de los motores de los vehículos, todo terreno, el ladrido de los perros de búsqueda y el sonido grave de los helicópteros, cuyos focos barrenaban la oscuridad creciente. Cientos de personas se unieron a la operación. Agentes de la policía estatal, sheriff, equipos SWAT, guardabosques federales y estatales, y un ejército de voluntarios de la comunidad peinaron cada centímetro del denso bosque. Revisaron cada arroyo, cada matorral, cada estructura abandonada. Se establecieron puestos de control en todas las salidas del parque y se revisaron vehículos. La alerta Amber fue activada antes de la medianoche. Su mensaje crítico propagándose a través de teléfonos, pantallas de televisión y señales de carretera en múltiples estados. La imagen de Charlotte, una niña de sonrisa amplia y cabello castaño, se convirtió en el rostro de una pesadilla colectiva. Mientras la búsqueda física se intensificaba bajo los focos, una investigación paralela, meticulosa y digital avanzaba a un ritmo frenético. Los agentes revisaban horas de imágenes de cámaras de tráfico en las carreteras circundantes, analizaban listas de visitantes al campamento
registros de vehículos y cualquier informe de personas o situaciones sospechosas. Se entrevistaba a cada campista, a cada empleado del parque. La teoría de trabajo era que el secuestrador podría haber estado acechando en el área, esperando una oportunidad. La bicicleta, el único elemento físico en la escena, fue cuidadosamente embalada como evidencia. Pero el tiempo, ese enemigo implacable en cualquier desaparición, corría en contra. Cada hora que pasaba reducía estadísticamente las posibilidades de un final feliz. La primera noche fue larga y fría, no solo para los equipos de búsqueda, sino para una familia atrapada en un limbo de agonía y para una comunidad entera que contuvo el aliento. El domingo amaneció, y con la luz del día, la búsqueda se redobló. La desesperación comenzaba a filtrarse entre la determinación. Los bosques alrededor de Moreau Lake son extensos y traicioneros. Mientras los equipos seguían su labor, la pregunta se hacía más apremiante. Si Charlotte había sido sacada del parque, ¿a dónde la habrían llevado? ¿Estaba aún en el área? ¿Estaba viva? La presión sobre las autoridades era inmensa, y la mirada de todo el estado, de todo el país, estaba puesta en ellos. La familia Sena hacía llamamientos desgarradores a través de los medios, su dolor crudo y visible, suplicando por el regreso seguro de su hija. Esa segunda noche, la ansiedad era una niebla espesa que envolvía el campamento base de operaciones. Y entonces, en la oscuridad más profunda de la madrugada del lunes, cuando la esperanza podía empezar a desvanecerse, llegó un giro inesperado y crucial. Un movimiento audaz, casi inconcebible, que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Alrededor de las 4:20 am, en la calma preludio al amanecer, una figura se acercó sigilosamente a la casa de la familia Sena, no en el campamento, sino en su residencia en la localidad de Greenfield. Allí, donde la familia había instalado un centro de mando improvisado, rodeada de parientes y amigos, el secuestrador decidió actuar. Introdujo algo en el buzón de correo de la vivienda y desapareció en la noche, creyendo probablemente que su acción era anónima e indetectable. Lo que no sabía era que la casa estaba bajo una vigilancia constante y discreta por parte de agentes de la policía estatal. Cada movimiento, cada vehículo, cada persona en las inmediaciones era observada. Los agentes, actuando con extrema precaución, recuperaron el contenido del buzón. Era una nota de rescate, un trozo de papel que contenía una demanda de dinero y, lo que era infinitamente más valioso, la primera pista tangible sobre la identidad del responsable. La nota fue manejada con pinzas forenses, literal y metafóricamente, y enviada de inmediato al laboratorio. Los técnicos, trabajando con urgencia pero con precisión milimétrica, la examinaron. Y allí, en el papel, encontraron lo que el secuestrador, en su arrogancia o su desesperación, había dejado atrás: una huella dactilar, una impresión clara, un sello único e innegable de identidad. Esa huella era la llave. En ese momento, en el laboratorio, bajo las frías luces fluorescentes, la balanza de la investigación se inclinó. La vasta búsqueda en el bosque, los cientos de agentes, los drones, los perros, todo se había centrado en encontrar un rastro físico en la naturaleza. Ahora, el rastro más revelador estaba en un pedazo de papel, una evidencia silenciosa que contenía un nombre, una historia, una dirección. La policía tenía ahora un hilo directo hacia el hombre que había arrebatado a Charlotte de su familia. El siguiente paso era claro: correr contra el reloj, identificar al dueño de esa huella y localizarlo antes de que, al sentirse descubierto, tomara una medida desesperada. La carrera había entrado en su fase final, y la vida de Charlotte pendía de la velocidad con la que un escáner pudiera encontrar una coincidencia en una base de datos de millones. El bosque había guardado silencio, pero la ciencia estaba a punto de hablar. La huella en la noche. El rescate en el armario. La madrugada del lunes 2 de octubre había entregado su tesoro más valioso, una huella dactilar clara e identificable en la nota de rescate. En el cuartel general de la investigación, la tensión palpable se transformó en un frenesí de actividad concentrada. No había tiempo que perder. Cada segundo que pasaba era un riesgo intolerable para Charlotte. Las impresiones digitales recuperadas de la nota y del propio buzón fueron introducidas en el Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares, AFIS, una base de datos que contiene millones de registros. Los agentes cruzaron los dedos, esperando una coincidencia rápida. No tuvieron que esperar mucho. El sistema arrojó un nombre: Craig Nelson Ross Jr., un hombre de 47 años con un historial delictivo relativamente leve y antiguo, destacando un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol en 1999. Era una figura que, hasta ese momento, no había aparecido en el radar de la investigación, pero la huella era suya. Ese dato simple y científico fue el rompecabezas que hizo encajar todas las piezas. De inmediato, los investigadores profundizaron en su perfil. ¿Dónde vivía?
¿Cuáles eran sus conexiones? La dirección que surgió hizo que a más de un agente se le encogiera el estómago. Una casa móvil ubicada en una propiedad en la calle Middle Grove, en el pueblo de Milton. Apenas 2 millas, unos 3 kilómetros escasos, separaban esa caravana de la casa familiar de los Sena en Greenfield. El monstruo no estaba escondido en una cueva lejana. Vivía prácticamente a la vuelta de la esquina, en el mismo vecindario rural, al otro lado de la Interestatal 87. Había operado con una proximidad aterradora. Esta revelosa cambió la estrategia de inmediato. La operación masiva en el bosque no se detuvo, pero el epicentro de la esperanza se trasladó ahora a ese lote con una casa móvil destartalada. La inteligencia policial se movió con sigilo y precisión militar. Agentes de paisano confirmaron la ubicación y comenzaron una vigilancia estrecha. Observaron los movimientos, buscaron cualquier señal de vida en el interior, cualquier indicio de que Charlotte estuviera allí. El objetivo ya no era buscar, era rescatar. Y para eso se desplegó el equipo táctico más preparado. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde del lunes, la orden fue dada. Un contingente de unos 30 agentes del equipo SWAT de la Policía Estatal de Nueva York, con chalecos antibalas, cascos y armas de alto calibre, se desplegó alrededor de la vivienda móvil. El ambiente era de máxima tensión. Nadie sabía si el sujeto estaba armado, si había colocado trampas, o cuál sería su reacción al sentirse acorralado. En un movimiento rápido y contundente, irrumpieron en la caravana. Dentro, encontraron a Craig Nelson Ross Jr. La confrontación fue física. Ross, sorprendido, opuso resistencia. Fue sometido y reducido en cuestión de segundos, esposado e inmovilizado en el suelo. Pero la misión solo estaba a medias. Lo crucial aún estaba por encontrarse. Mientras unos agentes se ocupaban del sospechoso, otros comenzaron a registrar minuciosamente el pequeño y desordenado espacio. Llamaron el nombre de Charlotte, escudriñaron cada rincón. Y entonces, al abrir las puertas de un armario, o quizás de un gabinete de cocina, los informes varían en ese pequeño detalle, sucedió el milagro. Allí, dentro de ese espacio oscuro y confinado, estaba Charlotte Sena, viva. Fue encontrada alrededor de las 2:35 p.m., apenas 48 horas después de su desaparición. Los agentes la sacaron con cuidado, envolviéndola en una manta. Aunque visiblemente asustada y desorientada, estaba físicamente ilesa. No presentaba heridas graves. Fue llevada de inmediato a un hospital cercano para ser evaluada, donde se reuniría con sus padres, cuyo alivio y emoción, transmitidos en una declaración pública posterior, fueron abrumadores. La pesadilla había terminado. La eficacia de la investigación, el giro providencial de la nota con huellas y la ejecución rápida del operativo habían convergido para escribir un final que, en casos de secuestro, es dolorosamente raro. Mientras Charlotte era abrazada por su familia, comenzaba el proceso legal contra su captor. Craig Nelson Ross Jr. fue trasladado a los calabozos y formalmente acusado de secuestro en primer grado, un delito grave que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Pero las pesquisas no terminaron allí. Los investigadores trabajaron para reconstruir su crimen. La teoría que se manejó, y que posteriormente se confirmaría, es que Ross había ido al parque estatal Moreau Lake con la intención predeterminada de secuestrar a un niño. No fue un encuentro casual, fue una cacería. Aprovechando su conocimiento de la zona, vivía cerca, habría observado el campamento, identificando a Charlotte como un objetivo vulnerable en su paseo en solitario. En un momento de oportunidad, la habría abordado, la habría forzado a subir a un vehículo, posiblemente una camioneta, y la habría sacado del parque con rapidez, dejando la bicicleta como el único testigo mudo del acto. La llevó a su casa móvil, donde la mantuvo escondida, creyendo que su aislamiento y su anonimato lo protegerían. Su decisión de entregar la nota de rescate demostró ser su error catastrófico. La arrogancia o la desesperación por obtener dinero lo llevaron a acercarse a la guarida del león, a la casa bajo vigilancia, creyendo que podía moverse en las sombras. No contó con la meticulosa vigilancia policial ni con el poder de una sola huella dactilar olvidada. En los meses siguientes, Ross optó por un acuerdo judicial. Ante la evidencia aplastante, su huella en la nota, la localización de la víctima en su propiedad, se declaró culpable del cargo de secuestro en primer grado. En febrero del año siguiente, compareció ante la corte para su sentencia. El juez, reflejando la gravedad del acto premeditado y el trauma infligido a una niña y su familia, lo sentenció a 47 años de prisión, con un mínimo de 47 años antes de poder ser considerado para libertad condicional. Una sentencia que en la práctica significaba cadena perpetua para un hombre que entonces tenía 47 años. La justicia, en este caso, fue tan rápida y contundente como el rescate. El caso de Charlotte Sena dejó varias lecciones imborrables.
Puso a prueba y validó los protocolos de respuesta inmediata a desapariciones infantiles, donde la rápida clasificación del caso como un posible secuestro y la activación inmediata de la alerta Amber fueron cruciales para movilizar recursos. Celebró el trabajo colaborativo entre múltiples agencias y cientos de voluntarios, cuya perseverancia mantuvo viva la esperanza. Y sobre todo, glorificó el meticuloso trabajo forense y de inteligencia policial que, partiendo de un simple pedazo de papel, siguió un rastro biológico único hasta su origen, demostrando que incluso los criminales más cuidadosos pueden cometer un error diminuto con consecuencias monumentales. Para la familia Sena, la vida después del rescate es un camino de recuperación. Charlotte, una niña resiliente, ha tratado de retomar su infancia. El Parque Moreau Lake, escenario del trauma, fue el lugar elegido por la comunidad para un acto de sanación. Una caminata solidaria en su honor, reconquistando simbólicamente el espacio para la alegría. La historia de Charlotte no termina con el armario oscuro. Comienza un nuevo capítulo, uno protegido por el hecho de que el hombre que la arrebató pagará por el resto de su vida tras las rejas. Su caso se erige como un faro, un recordatorio poderoso de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la perseverancia, la ciencia y la acción decidida puede encontrar el camino para regresar a casa. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. En Códigos de Investigación siempre leemos cada una de sus teorías, análisis y puntos de vista. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para continuar desentrañando juntos los casos más impactantes y los misterios que aún esperan justicia. Nos vemos en la próxima entrega, donde la verdad se busca sin miedo y los hechos siempre hablan más que las palabras.